Sí. Bueno, muy buenos días. Creo que me gusta empezar el día de hoy porque algo que generalmente no se toca cuando estamos en foros de educación, TIC, innovación, es el tema bueno, y al final, ¿qué está en el centro? Y lo que está en el centro de todo esto, de la innovación tecnológica, del desarrollo de las TIC, de la economía digital, de tantos conceptos, pues son personas, ¿cierto? Y algo que desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones, nombre largo, nos hemos preocupado es por entender cómo está la psiquis del consumidor digital, la psiquis del ciudadano digital, ese ciudadano que hoy convive con varias plataformas, con plataformas de redes y servicios de telecomunicaciones tradicionales, pero también con plataformas y redes digitales. Y uno diría, bueno, ¿y esto no es lo mismo? No, no es lo mismo. Y ahorita lo vamos a ir viendo cómo ha ido cambiando este sector, donde quizá la regulación de la entidad que yo hoy encabezo se ha quedado en el tiempo y requiere actualizaciones rápidas, y por eso el interés de estudio de estos temas. Quiero empezar por recordar sobre todo a los jóvenes estudiantes que es la CRC. La CRC lleva 25 años, en Colombia hace 25 años se legisló sobre la intervención del Estado en la economía a través de comisiones de regulación, fundamentalmente en servicios públicos, agua, energía y también en las comunicaciones. Y nacemos por la Ley 142 del 94, encargados de 3 temas, que es relevante recordarlos hoy. Uno, que tiene que ver con la protección de los usuarios de las telecomunicaciones, y cuando hablamos de telecomunicaciones, entonces nos vamos al mundo de las comunicaciones tradicionales, telefonía fija, móvil hoy, internet, adicionalmente el sector postal desde hace 10 años, pero también nacimos con la función de garantizar calidad en la prestación de estos servicios y permitir que haya competencia y no haya monopolio en el país. ¿Por qué recuerdo estas funciones? Porque hoy el rol de los reguladores de comunicaciones empezó a cambiar. ¿Desde cuándo? Desde que plataformas como las OTT, todos saben que es una plataforma OTT, ¿cierto? Entonces los Ubers, los Airbnb, los WhatsApp, los YouTube, todas las plataformas que hoy funcionan en Internet y que de una u otra forma complementan y creemos que al futuro podrían llegar a sustituir servicios tradicionales de comunicaciones. Es decir, las redes que conocemos, la telefonía. ¿Cuántos de ustedes ya no hacen llamadas por la red móvil? Estoy seguro que la mayoría, si va a hacer una llamada internacional, no la hace a través de su línea tradicional, sino a través de WhatsApp, ¿cierto? Bueno, eso es sustitución de servicios y ese es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos, pero sobre todo uno de los principales retos a los que se enfrentan los empresarios, los emprendedores e innovadores de este sector. Algunos datos para entender cómo va el proceso de digitalización en el mundo. 1.600 millones de usuarios de todo el mundo han hecho compras en Internet, gastando casi 2 billones de dólares. Eso son cifras que nos demuestran solo una cosa: cada vez más el comercio se ha trasladado a las plataformas digitales. Entonces estamos ante el comercio electrónico. ¿Cuántos hoy utilizan los Rapis, utilizan los domicilios.com y cualquier otra plataforma que nos permite hacer intercambio y compra y venta de bienes y servicios? Datos interesantes: para finales de 2019 Internet superará los minutos que se consumen en TV mundial, y eso tiene un impacto importante en las comunicaciones tradicionales. ¿Por qué? Porque hoy las reglas en Colombia, por ejemplo, para la televisión por suscripción o para los canales de televisión abierta, que son dadas desde el punto de vista de calidad del servicio, de protección de los usuarios por parte de esta comisión, están dados para todas las plataformas menos para las plataformas que funcionan en digital, es decir, para los Netflix, para los Movistar Play, no están dados para empresas que no sean de televisión por suscripción, que no sean de televisión abierta, es decir, un gran reto. Cada vez más tenemos usuarios que están migrando hacia plataformas netamente digitales,
estamos consumiendo cada vez más YouTube, pero el usuario hoy no tiene reglas, no solo en Colombia, sino en la mayoría de países del mundo, porque los reguladores se desarrollaron o se crearon para una realidad que hoy está cambiando. El 59% de los colombianos usan smartphone para ver videos. Estas son cifras interesantes y algo importante es que hoy, y aquí va mi primera conclusión, pues tenemos un usuario, un consumidor que está conectado a un dispositivo móvil, porque hay más dispositivos móviles que gente. La última encuesta TIC del Ministerio TIC de Colombia dice que el 72% de los colombianos tenemos un smartphone. Eso quiere decir que los que estamos conectados, estamos la mayoría del tiempo conectados a un dispositivo móvil. Y si nos vamos a la cifra de Colombia, bueno, estas son las cifras mundiales. Grosso modo, 7.600 millones de ciudadanos hay en el mundo, de los cuales 4.300 son usuarios de Internet. Estas cifras deben ser reiterativas. Yo siempre digo que aunque estas cifras nos las muestran y nos las muestran, nos permite ver cómo ha sido la evolución y el crecimiento de la digitalización en el mundo. En redes sociales 3.400 millones de usuarios y en móviles 5.100. Esto es muy importante, es decir, todavía hay una brecha, pero el gap se va cerrando a nivel mundial. Pero si nos trasladamos a Colombia, y estas son las cifras más interesantes, y por aquí el profesor Molina me preguntaba cómo veía yo la cobertura de la educación y también la calidad de la educación a través de tecnologías. Y digo, tenemos un primer reto, y el primer reto es terminar de conectar al país. La geografía de Colombia nos ha llevado a tener dificultades y además grandes inversiones para llevar en primer lugar y en los últimos años una red nacional de fibra óptica que permita en el futuro pensar en tener conectividad en todas las instituciones y en todos los hogares, pero adicionalmente todavía en telefonía y en internet móvil tenemos una cobertura que no ha llegado a todos los rincones del país, y aquí están las cifras. Si vemos penetración de internet fijo en Colombia, tenemos el 13,4% de los hogares, es decir, estamos básicamente con hogares urbanos que pueden pagar y tener una suscripción a un plan de internet fijo. Por lo tanto, pensar en que en poblaciones rurales, donde quizá hoy no llega la educación de calidad, como la educación que brinda esta universidad y las universidades aliadas, no va a ser posible pensar en llevar esa cobertura porque la penetración del internet fijo todavía es bajo en Colombia, y esa es la primera gran conclusión y la primera gran dificultad para pensar en proyectos maravillosos de educación y TIC, donde los contenidos son maravillosos, pero la plataforma que nos podría permitir llevarlo a los rincones del país, donde hoy no hay internet, todavía no es posible. Y si nos vamos a las cifras de penetración de internet móvil, estamos en un 52%. Podemos decir ya que la mayoría de colombianos está conectado a internet, pero esa mayoría solo la supera en 2 puntos porcentuales, es decir, tenemos un 48% de colombianos que todavía no están conectados a un internet de banda ancha en muchos rincones del país, y me refiero con ello a internet móvil. Sin embargo, el 86,3% de los colombianos usan dispositivos móviles, y si nos vamos al número de líneas y dispositivos móviles en general, superamos ya el 100% desde hace 3 años en Colombia. Es decir, en Colombia hay más celulares que gente. Y el 81% de los colombianos que se conectaron lo hicieron a través de su dispositivo móvil, y eso es bastante importante porque si queremos tomar hoy decisiones y desarrollar programas y estrategias, por ejemplo, de educación o de TIC social, tenemos sí o sí que pensar en que la plataforma que hoy está dispuesta en Colombia es el internet móvil, el que nos puede permitir llevar ese tipo de estrategias. Entonces, si nos adentramos ya no en las cifras generales, globales, sino, por ejemplo, en un sector de la economía como es el sector postal y el sector del comercio electrónico del que he venido hablando, para recrear esa nueva psiquis que tiene el consumidor. Quise traer esta diapositiva sobre cómo ha sido la evolución del consumidor digital, pensando desde el punto de vista de los servicios postales, y vemos, por ejemplo, 1860, quiero hacer una pequeña comparación. En Estados Unidos el servicio más rápido de mensajería era el Pony Express. ¿Cuánto tiempo creen que se demoraba para llevar de una ciudad a otra en promedio de los Estados Unidos un paquete? Lo más rápido, ¿cuánto tiempo era? ¿Cuánto?
10 días. Cuando empezó en 1860 el Pony Express tardaba 10 días, ese era el servicio express. Y si nosotros nos vamos ya a la década de los 2000, vemos que en los 2000 empieza el comercio electrónico, en el 2010 ya ese comercio electrónico se traslada al dispositivo móvil, y esto es muy importante para entender la psiquis del consumidor, los emprendimientos, las innovaciones y los proyectos sociales que cualquiera de ustedes quiera desarrollar. Y entonces vemos que en el 2010 ya las compras se hacen por el celular, pero ojo, que aquí empezamos a hablar de tendencias y de nuevas tecnologías que crecen de manera exponencial. 2019, FedEx en los Estados Unidos hace por primera vez su primera entrega con un robot. Entonces también estamos ya poniéndole ingredientes de deshumanización a todo este proceso del comercio y del consumidor digital. Esto simplemente para significar que nos espera una era del comercio de las cosas, pero donde, ojo, si nosotros no resolvemos esos problemas de conectividad que por lo menos en Colombia aún existen, la brecha podría ser mucho más grande. Estamos pensando, y sé que en los paneles de ayer se discutía sobre este tema, estamos pensando ya en 5G, estamos pensando en que va a ser un factor diferencial las tecnologías de 5G, por ejemplo, para la productividad sobre todo, porque generarán a los países que tengan implementado este tipo de redes y este internet de ultra alta velocidad, un factor diferencial, un valor agregado que hará competir mucho mejor con otros países en temas comerciales. Pero si eso no se va acompañado con un cierre de la brecha total de conectividad en países como Colombia, definitivamente estaremos ante un gran problema. ¿Por qué? Porque la brecha será más grande. Ya la brecha no será de que en las ciudades tenemos velocidades de 13 megas en promedio como lo tenemos 13.9 en Barranquilla, que es la ciudad que tiene mejor velocidad de internet móvil en Colombia, según la última medición que hicimos en la CRC sobre calidad del servicio, sino que estaremos hablando de gigas de velocidades, de 500 megas de velocidad versus zonas donde hoy no hay conectividad, es decir, un gap mucho más grande. Y estas son las tendencias tecnológicas. Seguramente en el primer día del evento han hablado muchísimo sobre las tendencias, qué es lo que viene, qué es lo que está en auge, para qué es que Internet está sirviendo, para qué la banda ancha sirve en la economía y en la realidad productiva del país y del mundo. Entonces vemos que estamos ante la era del Big Data, de la inteligencia artificial, que 5G nos permitirá tener autos autónomos, que tendrá aplicaciones en la industria sobre todo. Entonces hablamos de que 5G nos traerá telemedicina, ¿cierto? Y nos traerá, por ejemplo, actividades de minería sin tener mineros dentro de las minas, sino que la misma tecnología nos permitirá seguramente producción con menos manufactura, más tecnología. Hablamos de la era de Internet de las cosas, por supuesto algo que en Colombia sí que se ha desarrollado, sobre todo en las grandes ciudades, como es las aplicaciones móviles, ¿cierto? Creo que esto sería una pregunta absurda hacerla porque lo puedo garantizar o dar por sentado, y es que todos nosotros en nuestro dispositivo tenemos hoy más de 3 aplicaciones móviles, más de 3 apps. Es más, podríamos estar oscilando entre las 5 y 10 aplicaciones. Y eso es un promedio que nos han arrojado nuestros estudios y nuestras encuestas al usuario y al consumidor. Ciudades inteligentes, realidad virtual, blockchain, bueno, estos son los conceptos de las tecnologías que gracias a la banda ancha han podido desarrollarse en los últimos años. Hablar de robótica hoy no es lo mismo que hablar de la robótica de los 60, aunque existía la robótica ya hace varias décadas. ¿Por qué? Porque gracias a Internet de banda ancha la robótica se ha visto potenciada junto con la inteligencia artificial, y esto es lo que está permitiendo tener grandes saltos y crecimientos exponenciales en la economía, pero también en sectores como la educación, donde por supuesto los retos son cada vez mayores, cada vez más grandes por una economía que crece de forma acelerada. Y entonces me concentro en todo esto, todo este contexto, que si podríamos sacar una gran conclusión es, bueno, estamos ante un consumidor que hoy cambia rápidamente al ritmo de la tecnología, que su pensamiento y su atención va cambiando al ritmo de la tecnología por una razón, y es que está conectado cada vez a más altas velocidades. Ayer alguien me preguntaba y me decía en la radio, en una entrevista, ¿por qué la percepción que tenemos los colombianos es que la velocidad de Internet es tan mala y usted me dice que cada año la calidad es mejor?
Y le digo, porque cada año la percepción y la necesidad de Internet de cada ciudadano va a ser mayor. Entonces en 10 años, cuando las velocidades sean 200, 300 o 500 megas, igual no va a ser suficiente para la necesidad que vamos a tener los ciudadanos, y eso no hay que perderlo de vista. Entonces, con todo esto, el usuario conectado, ¿cierto? Conectado a través de un dispositivo móvil y cada día con mayores velocidades, haciendo un asterisco, y es con unas zonas rurales donde hoy no podemos hablar de eso, que sigue siendo el gran bache o el gran problema que tiene Colombia. Entonces estamos ante un consumidor que se vuelve el rey, como dice Paul Samuelson. Cada uno es votante, un votante que utiliza su dinero como votos para conseguir las cosas que quiere. Y si nos vamos a otro autor que últimamente ha sido muy cuestionado y muchas investigaciones han ido en contra de sus primeras conclusiones, como es Mark Prensky, a quien admiro muchísimo, que habló por primera vez del concepto de nativos digitales, ¿cierto? Pero algo interesante que decía nativos digitales para esos que nacieron en esta era, es decir, la mayoría de ustedes, la mayoría de ese auditorio, dice, todo va demasiado lento, no conciben que el papel no les responda como lo hacen los dispositivos digitales y su atención cambia continuamente de foco. Pero si queremos ser más terroristas en temas de consumo digital, Nicholas Carr dijo, Internet pulveriza nuestra atención. Entonces vamos a sumarle otra conclusión a nuestra reflexión de hoy. No solo estamos ante un mundo hiperconectado, con asterisco, salvo en las zonas rurales de Colombia, hiperconectado a través de un dispositivo móvil, ¿sí? Pero adicionalmente con un ciudadano que cada vez más se vuelve impaciente, un consumidor que no logra conectarse totalmente y que es muy cambiante. Y todos estos aspectos los tuvimos en cuenta nosotros para hacer nuestros propios estudios y entender el usuario de la era digital. Ojo, el usuario de la era digital que hoy navega en dos plataformas, en una de redes y servicios de comunicaciones tradicionales, que está regulado, que tiene condiciones claras para los operadores, y otro en plataformas digitales OTTs que en virtud de la ley hoy no tiene una regulación equitativa o simétrica entre, como sí lo tienen las tradicionales redes de telecomunicaciones. Entonces, dentro de los estudios que adelantamos, y presentaré rápidamente 3 estudios y 3 grandes conclusiones del usuario digital colombiano conectado en las urbes, conectado con banda ancha, que cada vez es más, pero que cada vez tiene menos atención, y eso se llama economía de la atención, es decir, cada vez más los empresarios ven mucho más difícil la labor de obtener la fidelización de clientes, es decir, tiene que estar haciendo innovaciones y cambios permanentes. Y entonces encontramos dentro de nuestros estudios que el usuario toma decisiones de compra hoy dentro de este mundo digital, teniendo en cuenta su ámbito personal, su relacionamiento directo con el mercado, su cultura, la cultura de su región, la política tiene muchísimo que ver hoy en el usuario colombiano, su relación con la tecnología, con su factor económico, por supuesto, su nivel de ingreso y el ámbito social. Y si hacemos zoom al componente personal, la decisión final desde el ámbito personal del consumidor colombiano se enfoca en sus propias motivaciones, creencias, en el tipo de bien y servicio, por supuesto, en las actitudes, aprendizaje y en la percepción que pueda llegar a tener sobre X o Y producto un ciudadano consumidor. En conclusión de todo esto, una buena comprensión del comportamiento del consumidor es requisito previo para el éxito sostenido de cualquier producto o servicio. Pero adicionalmente, desde el punto de vista de la regulación del sector, entendimos lo mismo, y entendimos que ese usuario que hoy está conectado, que hoy no entiende cuáles son sus derechos en el ámbito de los servicios y redes tradicionales de comunicaciones y las redes digitales y las plataformas OTTs, todas estas plataformas nuevas, netamente nativas digitales, él se convierte en el centro, y por lo tanto el régimen de protección que desde las redes y servicios de comunicaciones tradicionales debíamos proveerle
debía ser simétrico o equiparar o lograr entender a ese consumidor de esta era. Y entonces definimos, decir, bueno, para definir un nuevo, con todos estos estudios y con todas estas encuestas que realizamos en el país, necesitamos definir un régimen de protección al usuario que entienda a ese nuevo consumidor digital y por lo tanto tenemos que proveerle seguridad, protección de sus datos, incentivar las decisiones frente a los precios bajos, que garantice que el usuario reciba lo solicitado, que se garantice su libertad de elección, la velocidad en temas de Internet, que es muy importante, la debida solución a sus problemas y la transparencia. Y con esto identificamos que el consumidor colombiano tenía varios problemas. El primero requería mayor información. El gran problema que tiene el consumidor, y así lo ha encontrado la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, es que los operadores, las plataformas y sobre todo cualquier agente del sector comercial ofrece muchos productos sin tener la información completa. Y en ese sentido se vuelve de mayor importancia garantizar la transparencia en la información, que el usuario requiere medios de atención efectivo. Y ojo, aquí vuelvo a mi comparación de las redes tradicionales que hoy, gracias al régimen de protección a usuarios, tiene atención personalizada, tiene atención por distintos canales y está regulado versus las nuevas plataformas que hoy no tienen esas obligaciones de manera equitativa o equiparada como lo tienen los operadores tradicionales. Debe tener reglas claras sobre empaquetamiento de servicios y mecanismos para control a su consumo. Entonces de ahí nacieron estas medidas, que son las que hoy subsisten. Una primera medida que habla del régimen convergente, y ojo, solamente en convergencia hoy en Colombia estamos en el punto de la convergencia entre televisión, televisión, servicios fijos, servicios móviles, pero todavía no están incluidos las plataformas digitales dentro de la convergencia en Colombia. Eso es un gran interrogante, y es una buena pregunta que seguramente en los próximos años estaremos resolviendo. Hoy existe la obligación para el consumidor en Colombia de tener un comparador de tarifas, por ejemplo, en los planes de telefonía móvil, en los planes de internet móvil. Cada operador tiene que ofrecer en su plataforma, en su página web, esta opción de comparar tarifas. Existe la obligación de tener indicadores de satisfacción y de esa forma evaluamos también a los distintos operadores. Se incluye la televisión comunitaria y aquí para el tema de cobertura de telecomunicaciones rurales sí que va a ser importante estas redes de comunicación comunitaria que existen hoy casi siempre en las zonas rurales. Un esquema de compensación por los servicios no prestados, medidas que hacen que los cobros por reconexión sean mucho más bajos y no se cobre por cada servicio sino por red, principios de gratuidad en la atención al cliente, en fin, varias medidas que lo que buscan es entender a ese usuario convergente, ese usuario que hoy subsiste entre dos distintos mundos de comunicaciones tradicionales y comunicaciones digitales. Y en el 2018 aplicamos nuestra encuesta de percepción del usuario de las comunicaciones. Es decir, bueno, con todo este régimen nuevo, con todo este mundo globalizado, este mundo digital que subsiste con las redes tradicionales, ¿qué está pensando y cuáles son los motivadores o los temas más importantes para el usuario colombiano? Estas son encuestas que se aplicaron a 5.000 personas en el país, en las principales ciudades del país, y nos arroja que la percepción del usuario de comunicaciones en Colombia tiene un principal interés en Internet fijo y es velocidad de la conexión y el tema que más le preocupa es la indisponibilidad del servicio. Es decir, existe un reto en calidad, existe una necesidad por parte del usuario de tener cada vez más velocidad de Internet y, por supuesto, de que el servicio no tenga ningún nivel de indisponibilidad. Y aquí voy a decir algo que es un reto para los operadores de Internet en Colombia, y es que según nuestra última medición de calidad, además de esta que es percepción de los usuarios, encontramos que las velocidades de Internet móvil están mucho mejor que las de Internet fijo, lo cual sería absurdo, porque obviamente si tenemos una red de fibra óptica, si estamos ofreciendo Internet de fibra óptica, deberíamos garantizar velocidades más altas. Por eso
eso got to tomamos la decisión en la comisión higher en este speeds. 2019, And that's why we made a a partir decision de in enero, de que cualquier 2019 plan que se llame plan de that banda any ancha debe plan ofrecer mínimo 25 megas de descarga para poder subir esas velocidades. Hoy We have en to have a Bogotá, que es certain donde mejor minimum está el speed. promedio de la velocidad de internet At least fijo, today in en Bogotá, descarga which son is 8 where we have megas. the highest Eso es, average download eso es speed. demasiado bajo para 8 lo que megas, which is deberíamos too tener low hoy en Colombia. for what we ought to have nowadays. Si nos in vamos Colombia. a la percepción en Internet móvil, lo mismo, If we go disponibilidad de la to red mobile para acceder internet, al servicio y solo el 24% de los only usuarios en nuestra 24% encuesta of consideró users que el operador conocía sus considered that the necesidades. Y si nos operator vamos al tema de understood voz, their needs, solo and if we go to telefonía, voice, lo más importante para el usuario es la cobertura y la the most disponibilidad del important thing for the servicio. user is Ahí sí coverage debo and the decir que en availability of disponibilidad del the servicio service. Colombia está bien, es When decir, it comes to the availability of the hemos bajado de service, niveles Colombia is donde doing okay. superiores al 5% de llamadas caídas a niveles del 1,6% de the llamadas amount of time caídas that the service is en los offline. lugares donde mejor estamos. Y en televisión, por supuesto, por suscripción, temas como la factura y el And tiempo of course, entre calidad del servicio, básicamente. Entonces, the concluyendo time un poco between- hasta aquí, or the difference y solo between tenía the billing 25 and the minutos, quality of the service. quiero cerrar diciendo, uno, I have just tenemos 5 grandes minutes retos left, so I todavía want de to close by conectividad, saying desde el there's still a regulador connectivity lo issue. reconocemos. The Creemos que regulator el acknowledges debate y this. tener hoy en debate en Colombia un We proyecto believe de that ley having que a busca debate generar in incentivos Colombia para today lograr, about a law that seeks to provide mayor incentives conectividad y para for que greater al final los connectivity, operadores, que son quienes prestan el servicio so y that quienes llevan las operators redes hasta los últimos rincones ultimately del are the país, ones who tengan provide this condiciones service. que les obligue, no solo que les permita, ojo, que les obligue a través only de that mecanismos will allow them, that will jurídicos y force them- contractuales llevar la cobertura a las zonas donde hoy no hay el país es muy Force them to importante. take service Es to parts decir, of the country that la today do not discusión have coverage. This del is very proyecto de ley que hoy important. cursa en el Congreso en Colombia es importante no por el tema político, This eso, is eso hay que important dejarlo de not un because of lado. the political issue. El tema importante es la discusión The important técnica, thing is the saber technical si discussion, efectivamente knowing whether, cada vez más in estamos effect, bajando de nivel y en los rankings de conectividad We are de la going región. down in the Estamos ya en connectivity los rankings últimos in the lugares, region. cada vez estamos lejos. Fuimos pioneros We were pioneers hace 6 años, 6 years hoy ago. estamos en los últimos Today, lugares y eso es porque todavía we are in the last hace falta, ya places, lo vimos en las cifras, mayor in one of the cobertura lowest de spots. conectividad de internet y cobertura de calidad de banda ancha. Cuando ese tema se resuelva, When this issue is definitivamente resolved, tendremos ya no solo en las urbes, sino en todos los rincones del then país, this un will happen consumidor not only conectado a internet de banda cities, ancha, que but in every aprovecha part para of the temas country. sociales, educativos, productivos y adicionalmente And que es in un addition, consumidor entendido, ¿cierto? This will be a Enterado, que knowledgeable conoce user cuáles son sus derechos, que that están en knows ese what régimen his de rights protección que are. les presenté y adicionalmente puede And besides that, tomar decisiones y puede generar, a ser el user that principal can make factor de decisions and competencia be entre the los main distintos factor of operadores, competition sean between tradicionales various o sean operators, digitales. be they traditional or digital. El último estudio que les quiero mostrar es el last study de I want comercio to show electrónico. Todo is the esto one al of final, electronic la economía commerce. digital se mueve a través de mecanismos como el comercio electrónico, por supuesto. digital economy Y en Colombia, moves through 2 e-commerce, de of cada course, and in 4 Colombia, colombianos 2 que out of every 4 estando Colombians conectados no utilizan, that is connected does no not use. hacen operaciones de comercio electrónico. Y si e-commerce. vemos, bueno, es decir, la mitad de And you los, might de los say, colombianos, según nuestra encuesta 2017, well, half the no utiliza Colombians comercio electrónico. ¿Por qué don't no use lo hace? e-commerce. Y Why vemos not? que es por la desconfianza en entregar datos And personales it's because y financieros, that they don't- porque no they don't confía en los feel pagos comfortable online, handing over porque their no puede ver personal data. físicamente la compra. Estos son los 3 principales inhibidores. These Es are the decir, three hay un reto principal todavía de inhibitors. apropiación So there's still de an tecnología que es appropriation bastante fuerte. Y yo challenge creo that que is eso quite está strong. directamente relacionado I think this is también con el directly nivel de related acceso to- que hoy hay en Colombia, to the que degree podemos of decir access. estamos en un punto medio. That we might say Entonces los grandes It's retos, at an y ahora intermediate sí point. finalizo, creemos que desde la regulación tenemos que generar I think mecanismos that de mejora. in terms of ¿Esto qué quiere regulation, we have decir? to create Esto quiere decir mechanisms for que improvement. hay que alivianar cargas a los operadores. This Nosotros means sí that we have creemos to en lighten simplificar, en the tener una bonds, regulación que promueva la the loads competencia, que garantice of the sí calidad, operators. sí protección del usuario, pero que We need to promueva la guarantee the competencia. Desde la protection of the comisión user, but that tomamos la promotes decisión después de un competition. proceso que duró 2018 de simplificar, process in eliminamos 2018 todas las of normas en simplifying desuso, las normas que por actualización tecnológica deberían all the desaparecer. things Por that ejemplo, ought to disappear hoy because of al año technical pasado obsolescence. existía en Colombia regulación sobre teléfonos públicos. ¿Quién or de even the ustedes hace regulation of llamadas por public teléfonos phones. Who públicos? uses public phones? De esos que están en la calle. Nadie. ones that are on Y the había street, no regulación one. de eso. Entonces, un gran
gran reto es seguir haciendo mejoras, por eso trazamos una hoja de ruta de 5 años. ¿Para qué? Para equilibrar la cancha. Cuando les hablaba de que existen redes tradicionales de comunicaciones y que existía por otro lado nuevas plataformas digitales y que existía una asimetría de carga regulatoria entre ambos sistemas, es cierto, y por eso hay que nivelar la cancha mientras se puede legalmente generar intervenciones en las nuevas plataformas. Digitalización del régimen de protección a los usuarios, toda esta mejora de la protección de los usuarios. El usuario al final quiere respuestas rápidas, inmediatas y efectivas por parte de los operadores, y por eso creemos que los medios digitales son mucho más eficientes que la carta radicada o la fila o la atención en la ventanilla. Es decir, realmente debemos garantizar mecanismos más efectivos de atención y de protección de los derechos de los usuarios. Y hay algo muy importante en el comercio electrónico que se viene, y es con el auge de las plataformas que hoy no tienen que aplicar régimen de protección a usuarios, como sí lo hacen los proveedores de Internet. ¿Qué sucede con las compras transfronterizas? Ese es un gran reto que hoy en Colombia tenemos que resolver, que este año estamos estudiando. Porque ¿qué pasa con el usuario que hace un pedido, que hace una compra de comercio electrónico con un producto que está fuera del país? ¿Quién le garantiza la llegada, los tiempos, la calidad? Esos son retos que enfrentamos hoy en mercados como el colombiano, por supuesto. Hay mecanismos que tendrán que ayudarnos a resolver estos temas, mecanismos como la Comunidad Andina de Naciones, como la Alianza Pacífico. Otro reto es el de mayor información en un entorno convergente. Y ese reto depende de ese consumidor entender y ser consciente de la responsabilidad que también tiene de entender cuáles son sus derechos en un mercado o en otro, en el de redes y servicios de comunicaciones o en el digital. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque para un ciudadano hoy, independientemente de que yo hoy les hable y a ustedes se vayan sabiendo que la Comisión regula redes y servicios de comunicaciones, pero que las plataformas todavía hoy están en una sombra gris y que están pendientes de saber cuál va a ser su regulación aplicable, ¿cierto? Como todas esas plataformas digitales, los Ubers, los Airbnbs, los etcétera, los Netflix. Uber, pero para el ciudadano es transparente. Hoy un ciudadano puede recibir en su dispositivo móvil un mensaje comercial bien a través de un mensaje de texto, y estamos en el mundo de las telecomunicaciones y de lo regulado, o bien a través de su Instagram o de su Facebook, y estamos ante un mundo todavía no regulado en el país. Entonces, ese es un gran reto, el reto de la información del ciudadano. Y la invitación a ustedes es, ya conocen el entorno en el que estamos, ya conocen cómo se está moviendo el mercado, conocen que hay derechos, conocen las discusiones que hay. Ahora lo importante es que seamos unos ciudadanos enterados, entendidos de cuáles son los derechos y exijamos la información pertinente, por ejemplo, en el mercado del comercio electrónico. Y finalmente, el gran reto de la conectividad, porque todavía no hemos terminado de cerrar la brecha, y el gap que existe entre zonas urbanas y zonas rurales en Colombia sigue siendo una tarea pendiente. Muchísimas gracias, jóvenes, y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Seguimos con la exposición Experiencias y modelos de transferencia de tecnología e innovación en el marco de la cooperación industrial internacional. Proyectos España, México, España, Colombia. A cargo del señor Germán Casal, director del Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial, CDTI, para México y Colombia, España. Bienvenido. Welcome.